Hay rostros que parecen hechos para la gloria. Rostros que una generación entera reconoce incluso antes de escuchar su nombre. Robert Downey Jr. fue uno de esos rostros. Durante años, millones de personas lo vieron como Tony Stark, el hombre brillante, arrogante, millonario y carismático que se escondía detrás de una armadura de hierro. Para el mundo, era Iron Man. Para Hollywood, era una mina de oro. Para el público, era la prueba viviente de que un actor podía caer, desaparecer, regresar y conquistar de nuevo la cima. Pero antes de los aplausos, antes de los estrenos multitudinarios, antes de los trajes impecables, las alfombras rojas y los premios, hubo otra historia. Una historia mucho más oscura. Una historia de talento desbordante, de heridas tempranas, de excesos, de arrestos, de oportunidades perdidas y de una industria que llegó a verlo no como una estrella, sino como un riesgo imposible de asegurar. Porque hubo un tiempo en el que Robert Downey Jr. no era el héroe que salvaba al mundo en la pantalla. Era el hombre que parecía no poder salvarse a sí mismo. Y quizá por eso su historia impacta tanto. Porque no es solo la historia de un actor famoso. Es la historia de alguien que nació prácticamente dentro del cine, que creció rodeado de creatividad, caos y excesos, que tocó la fama muy joven, que cayó públicamente cuando todos miraban y que después tuvo que reconstruirse pieza por pieza, sin garantías, sin promesas y sin saber si el mundo volvería a confiar en él. Durante años, su nombre fue sinónimo de talento, pero también de problemas. Los críticos hablaban de su intensidad, de su inteligencia, de esa forma tan particular de moverse, de mirar, de improvisar, de convertir cualquier escena en algo vivo. Pero al mismo tiempo, los titulares hablaban de recaídas, de juicios, de rehabilitación, de prisión, de proyectos cancelados y de una carrera que parecía condenada a quedar como una de las grandes promesas desperdiciadas de Hollywood. Y ahí está el contraste que hace que su vida parezca casi una película. El mismo hombre que durante años fue señalado como un actor perdido, terminó convirtiéndose en uno de los intérpretes más rentables y queridos del cine moderno. El mismo al que muchos estudios temían contratar terminó encabezando una de las franquicias más exitosas de la historia. El mismo que parecía haberlo perdido todo, acabó subiendo al escenario de los Oscar para recibir el reconocimiento más importante de su carrera por Oppenheimer, después de décadas de altibajos, lucha personal y reinvención pública. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que mirar mucho antes de Marvel. Mucho antes de Tony Stark. Mucho antes del traje rojo y dorado. Hay que volver a un niño llamado Robert John Downey Jr., nacido en Nueva York el 4 de abril de 1965, hijo del cineasta Robert Downey Sr. y de la actriz Elsie Ann Ford. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el arte, por los rodajes, por los ambientes poco convencionales y por una relación con el cine que no empezó como un sueño lejano, sino como parte natural de su casa. Robert no descubrió Hollywood desde fuera. Creció prácticamente dentro de él. Su padre era un director independiente, provocador, creativo, muy alejado del cine comercial tradicional. En aquel hogar, la cámara, los actores, las ideas extrañas y los proyectos arriesgados formaban parte del día a día. Robert apareció por primera vez en una película siendo apenas un niño, en Pound, dirigida por su propio padre. Tenía solo 5 años. A esa edad, la mayoría de los niños apenas entienden qué significa actuar. Él, sin embargo, ya estaba frente a una cámara, participando en un mundo adulto, raro, fascinante y también profundamente inestable. Durante su infancia, Robert no vivió una vida convencional. No creció con una separación clara entre el juego, el arte y los excesos. Él mismo ha hablado con el tiempo de una niñez complicada, de un entorno donde ciertas sustancias aparecieron demasiado pronto y donde el caos emocional formaba parte del paisaje. No se puede entender su caída posterior
sin entender ese origen. Un niño brillante, sensible, expuesto muy temprano a un mundo que podía ser creativo y destructivo al mismo tiempo. A veces, cuando el público mira la vida de una estrella desde fuera, solo ve el resultado. Ve el éxito, la fortuna, el carisma, pero no ve las raíces. No ve las escenas que ocurrieron antes de que hubiera cámaras de televisión, contratos millonarios o entrevistas promocionales. En el caso de Robert Downey Jr., esas raíces fueron complejas. Había amor por el cine, sí. Había talento, también. Pero también había una fragilidad que empezó a formarse mucho antes de que él fuera famoso. Cuando llegó a la adolescencia, Robert ya tenía claro que quería actuar. Dejó los estudios y se lanzó a buscar oportunidades. En los años 80 comenzó a aparecer en películas y programas, abriéndose paso en una industria donde muchos jóvenes actores competían por convertirse en el nuevo rostro de Hollywood. Pero Robert tenía algo distinto. No era solo guapo, ni solo carismático. Tenía una energía imprevisible. Parecía pensar más rápido que los demás. Hablaba con ironía, con ritmo, con una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad que hacía difícil apartar la mirada. En una época marcada por nuevos ídolos juveniles, Robert comenzó a destacar. Participó en películas como Weird Science y Less Than Zero, y poco a poco fue asociado con esa generación de jóvenes actores que representaban el Hollywood de los 80. Pero incluso entonces, cuando su carrera empezaba a despegar, ya había señales de que su vida personal era mucho más turbulenta de lo que la pantalla podía mostrar. Less Than Zero tuvo una resonancia especial, porque en ella interpretaba a un joven atrapado por la adicción y la autodestrucción. Para muchos espectadores, era solo una actuación intensa. Pero con el tiempo, aquella interpretación parecería casi una sombra adelantada de lo que Robert viviría fuera de la pantalla. La frontera entre personaje y realidad empezó a sentirse incómodamente cercana. Y aunque él seguía trabajando, seguía creciendo como actor y seguía ganando respeto, algo dentro de su vida empezaba a inclinarse hacia un lugar peligroso. A principios de los 90, llegó uno de los grandes momentos de su carrera temprana. Chaplin. Interpretar a Charlie Chaplin no era un reto cualquiera. Chaplin no era solo una figura del cine. Era uno de los símbolos más importantes de la historia cinematográfica. Para dar vida a alguien así, hacía falta precisión, sensibilidad, disciplina física, humor, tristeza y una comprensión profunda del espectáculo. Robert lo consiguió. Su trabajo fue reconocido con una nominación al Oscar y lo colocó definitivamente entre los actores más prometedores de su generación. En ese momento, parecía que todo estaba listo para su consagración. Tenía talento, juventud, reconocimiento crítico y una capacidad interpretativa que pocos podían discutir. Hollywood lo veía como alguien destinado a una carrera enorme. Pero mientras su prestigio profesional crecía, su vida personal empezaba a desmoronarse. Y esa es una de las partes más dolorosas de su historia. Porque no cayó por falta de talento. No cayó porque el público se cansara de él. No cayó porque hubiera dejado de ser buen actor. Cayó mientras seguía siendo brillante. Cayó mientras muchos sabían que podía ser uno de los mejores. Cayó porque detrás de aquel talento había una batalla personal que se hacía cada vez más difícil de ocultar. Durante los años 90, los problemas de Robert Downey Jr. con las drogas se hicieron públicos. Lo que antes podía formar parte de rumores o comentarios de la industria, empezó a aparecer en titulares. Hubo arrestos, procesos judiciales, entradas y salidas de rehabilitación, oportunidades que se evaporaban y una sensación creciente de que cada nuevo intento de recuperación podía romperse en cualquier momento. El público veía las noticias y quizá pensaba que estaba presenciando otra típica caída de Hollywood.
Pero detrás de cada titular había una persona. Un hijo. Un padre. Un actor que había demostrado una capacidad inmensa, pero que parecía atrapado en un ciclo que destruía su vida personal y su carrera profesional. Cada recaída no era solo un escándalo. Era una puerta que se cerraba. Una llamada que dejaba de llegar. Un productor que dudaba. Un seguro que se encarecía. Un estudio que prefería no arriesgarse. Hollywood puede ser una industria fascinada por la redención, pero también es una industria que mide el riesgo con frialdad. Y Robert Downey Jr. empezó a convertirse en una apuesta demasiado peligrosa. No porque faltara talento, sino porque nadie sabía si podría terminar un rodaje, cumplir un calendario o mantenerse estable el tiempo suficiente para cargar con una producción. Aún así, hubo momentos en los que parecía que podía volver. Uno de ellos llegó con la serie Ally McBeal. Su aparición fue recibida con entusiasmo. El público volvió a verlo carismático, brillante, magnético. Ganó reconocimiento, recibió premios y parecía que una nueva etapa se abría ante él. Pero de nuevo, sus problemas personales interfirieron. Fue despedido de la serie tras nuevos conflictos relacionados con las drogas, y aquello pareció confirmar para muchos en la industria que el regreso definitivo todavía estaba lejos. Es difícil imaginar lo que supone vivir una caída así siendo observado por todo el mundo. Para una persona anónima, tocar fondo ya es devastador. Para alguien famoso, ese fondo tiene cámaras, titulares y opiniones públicas. Cada error se archiva. Cada recaída se comenta. Cada fotografía alimenta una narrativa. Y Robert Downey Jr. se convirtió durante un tiempo en una especie de advertencia. El actor prodigioso que no podía escapar de sus demonios. Pero las historias humanas rara vez avanzan en línea recta. Y la de Robert tampoco lo hizo. Hubo dolor, hubo consecuencias y hubo pérdidas. Pero también hubo un cambio lento, una reconstrucción que no ocurrió de golpe. La sobriedad, según distintas biografías y perfiles públicos, empezó a consolidarse a partir de 2003, después de años de tratamientos, problemas legales y una lucha que él mismo ha reconocido como parte central de su vida. Ese periodo no fue simplemente una pausa antes del éxito. Fue una etapa de reconstrucción íntima. Robert tenía que recuperar algo más difícil que un papel. Tenía que recuperar la confianza. La confianza de los directores, de los productores, de las aseguradoras, del público, de su familia y quizás, sobre todo, la confianza en sí mismo. En esa etapa aparece una figura clave, Susan Levin, productora a la que conoció durante el rodaje de Gothika. Con el tiempo, Susan se convertiría en su esposa y en una de las personas más importantes de su vida. Robert ha hablado en varias ocasiones de la importancia de esa relación en su estabilidad y en su nueva etapa personal. No se trata de reducir su recuperación a una sola persona, porque los procesos así son mucho más complejos, pero sí de entender que, en su historia, el amor, la estructura y el compromiso tuvieron un papel fundamental. Poco a poco, Robert empezó a trabajar de nuevo. No regresó directamente como una superestrella. Volvió con papeles más pequeños, con proyectos que permitían demostrar que seguía ahí, que seguía siendo extraordinario, que el talento no había desaparecido. Películas como Kiss Kiss Bang Bang ayudaron a recordar a muchos que Robert Downey Jr. era mucho más que sus problemas. Era un actor con ritmo, con humor, con una inteligencia escénica casi imposible de imitar. Pero el verdadero punto de giro llegó en 2008, con una película que, en aquel momento, no parecía tener garantizado el destino histórico que acabaría teniendo. Iron Man. Hoy es fácil mirar atrás y pensar que era evidente, pero no lo era. Marvel Studios no era todavía el imperio cinematográfico que después dominaría la taquilla mundial.
Tony Stark no era, para el gran público, el superhéroe más conocido. Y Robert Downey Jr., aunque estaba recuperando prestigio, seguía cargando con el peso de su pasado. Elegirlo como protagonista fue una apuesta artística y también humana. Porque Tony Stark, en cierto modo, parecía escrito para él. Un hombre brillante, sarcástico, herido, excesivo, capaz de esconder su fragilidad detrás de una máscara de arrogancia. Un hombre que, después de tocar fondo, construye una armadura no solo para proteger su cuerpo, sino para intentar darle un nuevo sentido a su vida. El público no solo vio a un actor interpretando a un héroe. Vio una mezcla extraña entre personaje y biografía. Tony Stark era ficción, pero la energía de Robert hacía que pareciera personal. Cada broma, cada mirada cansada, cada gesto de soberbia y vulnerabilidad tenía algo que parecía venir de una vida real. Y quizá por eso funcionó tan bien. Porque Iron Man no era perfecto. Era brillante, pero estaba roto. Era divertido, pero estaba solo. Era poderoso, pero necesitaba cambiar. Y Robert Downey Jr. sabía exactamente cómo se siente alguien que necesita reconstruirse desde dentro. El éxito fue enorme. Iron Man no solo relanzó su carrera, ayudó a inaugurar una nueva era para el cine de superhéroes. A partir de ahí, Robert se convirtió en el rostro central del universo cinematográfico de Marvel, apareciendo en múltiples películas hasta Avengers: Endgame. Su interpretación de Tony Stark se volvió inseparable de la identidad de Marvel en el cine. Y ahí comenzó otra transformación. El actor que antes era visto como un problema pasó a ser visto como una garantía. El hombre al que muchos no querían asegurar pasó a encabezar producciones multimillonarias. El nombre que antes aparecía en titulares por sus caídas empezó a aparecer por récords de taquilla, premios, entrevistas, estrenos mundiales y ovaciones de fans. Pero lo más interesante no es solo que Robert volviera a ser famoso, es que volvió diferente. Su imagen pública cambió. Ya no era únicamente el joven actor rebelde, ni el talento perdido, ni el símbolo de una caída. Se convirtió en una figura de redención. Para muchos, su vida empezó a representar la posibilidad de una segunda oportunidad real. No una segunda oportunidad perfecta, ni fácil, ni rápida. Una segunda oportunidad construida con años de esfuerzo, disciplina y consecuencias asumidas. Durante la etapa Marvel, Robert Downey Jr. se transformó físicamente y públicamente. Su presencia se volvió más controlada, más elegante, más segura. En las alfombras rojas aparecía con trajes llamativos, gafas oscuras, gestos irónicos y una confianza que parecía decir que conocía perfectamente el absurdo de la fama. Pero detrás de esa imagen había también un hombre que había sobrevivido a la peor etapa de su vida y que ahora parecía cuidar mucho más lo que había recuperado. El contraste era brutal. Las imágenes de archivo de sus años más difíciles mostraban a un hombre joven, agotado, perseguido por los medios, atrapado en un ciclo destructivo. Las imágenes posteriores mostraban a una estrella mundial, sonriente, millonaria, rodeada de fans, convertida en una de las caras más queridas del cine contemporáneo. El antes y el después no eran solo físicos. Eran emocionales. Eran simbólicos. Y eso es lo que hace que su historia conecte tanto. Porque el público no solo vio una mejora profesional, vio una resurrección. Vio a alguien que no borró su pasado, sino que caminó con él. Robert Downey Jr. nunca pudo desprenderse del todo de aquella etapa, porque forma parte de su relato público. Pero consiguió que no fuera el final de la historia. Cuando llegó a Avengers Endgame en 2019, su despedida como Tony Stark tuvo un peso especial. Para millones de espectadores, la muerte del personaje fue uno de los momentos más emocionales del cine comercial moderno. Pero también fue, de alguna forma, el cierre de una etapa para el propio Robert.
durante más de una década, había vivido ligado a ese personaje. Tony Stark le había devuelto al centro del mundo. Y él, a cambio, le había dado al personaje una humanidad que pocos esperaban. Después de Marvel, surgía una pregunta inevitable. ¿Qué quedaba para Robert Downey Jr. cuando se quitara definitivamente la armadura? Porque el peligro de interpretar a un personaje tan icónico es quedar atrapado dentro de él. Muchos actores han pasado por eso. El público deja de ver al intérprete y solo ve al héroe. Pero Robert, una vez más, tenía que demostrar que era más que una imagen. Y entonces llegó Oppenheimer. En la película de Christopher Nolan, Robert interpretó a Lewis Strauss, un personaje muy alejado del encanto explosivo de Tony Stark. Era un papel contenido, político, frío, lleno de resentimiento, ambición y capas internas. Para muchos críticos, fue una oportunidad perfecta para recordar que antes de ser una superestrella de Marvel, Robert Downey Jr. ya era un actor enorme. No necesitaba una armadura. No necesitaba bromas rápidas. No necesitaba salvar el universo. Le bastaba con mirar, escuchar y dejar que la tensión creciera en silencio. Ese papel le dio el Oscar al mejor actor de reparto en 2024. Fue su primera victoria en los premios de la Academia, después de nominaciones anteriores por Chaplin y Tropic Thunder. Y ese momento tuvo un peso simbólico enorme. No era solo un premio por una película. Era la confirmación de una trayectoria imposible de resumir en una sola etapa. Era el reconocimiento a un actor que había sido niño del cine independiente, promesa juvenil, candidato al Oscar, figura caída, riesgo profesional, héroe de taquilla y finalmente, ganador de la estatuilla más deseada de Hollywood. Al verlo en ese escenario, muchos recordaron todo lo anterior. No hacía falta decirlo. Estaba en el aire. Cada aplauso contenía una memoria. El joven actor brillante, el hombre perseguido por sus errores, el intérprete que parecía perdido, el regreso con Iron Man, la despedida de Tony Stark, y ahora, el Oscar por un papel adulto, oscuro, preciso, dentro de una de las películas más importantes de su tiempo. Pocas carreras tienen un arco tan cinematográfico. Pero precisamente por eso hay que contarla con cuidado. Porque es fácil convertir la vida de Robert Downey Jr. en una frase simple. Cayó y volvió. Pero la verdad humana es mucho más compleja. Nadie cae de un día para otro. Nadie se reconstruye en una sola escena. No hay montaje rápido. No hay música épica suficiente. No hay transformación limpia. Hay años de intentos, errores, consecuencias, disciplina, ayuda, miedo y decisiones repetidas. Su historia también obliga a mirar de otra forma la fama. Desde fuera, Hollywood parece un lugar de privilegio absoluto. Y en muchos sentidos lo es. Pero también puede ser un lugar donde los problemas personales se multiplican bajo una luz brutal, donde la vulnerabilidad se convierte en espectáculo, donde el talento puede abrir puertas, pero no necesariamente salvar una vida, donde el público adora a una estrella un día y la convierte en advertencia al siguiente. Robert Downey Jr. vivió todo eso. Fue celebrado, juzgado, descartado, recuperado y mitificado. Su rostro cambió con los años, claro. Pasó de ser aquel joven delgado, nervioso, con mirada inquieta y energía imprevisible, a convertirse en un hombre maduro, elegante, con una presencia más serena y un sentido del humor que parece funcionar como escudo. Pero el cambio más profundo no está en el rostro. Está en lo que ese rostro representa. Antes representaba promesa. Después representó caída. Más tarde, redención. Y ahora, legado. Porque el legado de Robert Downey Jr. no está solo en Marvel, aunque Marvel sea una parte gigantesca de su historia. Tampoco está solo en Chaplin,
ni en Oppenheimer, ni en los premios. Su legado está en haber demostrado que una carrera no tiene por qué quedar definida por su peor etapa. Que una persona puede ser responsable de sus errores sin quedar reducida eternamente a ellos. Que el talento puede sobrevivir al caos, pero solo si la vida encuentra una forma de ordenarse alrededor de algo más fuerte que la autodestrucción. Hoy, cuando se habla de Robert Downey Jr., se habla de una estrella mundial, de un actor respetado, de un símbolo de regreso, de alguien que pasó de ser visto como un riesgo a ser visto como una inspiración. Pero quizá la parte más poderosa de su historia es que nunca perdió del todo esa mezcla de ironía y fragilidad que lo hacía especial desde joven. Incluso en sus momentos más exitosos, siempre pareció haber algo detrás de la sonrisa. Una memoria, una sombra, una conciencia de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Y quizá por eso el público lo quiere tanto. No porque sea perfecto, sino precisamente porque no lo fue. Porque su vida pública mostró grietas reales. Porque su regreso no pareció fabricado por un estudio, sino ganado con el tiempo. Porque cuando interpretó a Tony Stark, muchos sintieron que detrás del personaje había alguien que entendía demasiado bien lo que significa construirse una armadura para sobrevivir. La historia de Robert Downey Jr. es, al final, una historia sobre el precio de la fama, pero también sobre la posibilidad de cambiar. Es la historia de un niño que creció demasiado cerca del caos, de un joven actor que parecía destinado a la grandeza, de un hombre que cayó frente a millones de personas y de una estrella que tuvo que demostrar durante años que podía volver a sostenerse en pie. Y cuando hoy se miran sus imágenes de antes y de ahora, el impacto no viene solo de ver cómo ha cambiado físicamente. Viene de entender todo lo que hay entre esas dos versiones. Entre el Robert joven, inquieto, brillante y vulnerable, y el Robert maduro, reconocido, premiado y aparentemente en paz con su historia, hay décadas de lucha. Hay heridas, hay pérdidas, hay segundas oportunidades. Hay una transformación que no se puede explicar solo con fotos. Porque algunos rostros envejecen, otros sobreviven. Y el rostro de Robert Downey Jr. parece contar ambas cosas a la vez. Durante años, Hollywood lo miró como una advertencia. Después, como una apuesta. Luego, como una superestrella. Y finalmente, como una prueba de que incluso las historias más dañadas pueden encontrar una forma inesperada de redención. Quizá por eso su vida sigue fascinando. Porque no es la historia de un héroe perfecto. Es la historia de un hombre que cayó antes de interpretar al héroe. Un hombre que tuvo que enfrentarse a sus propias ruinas antes de ponerse una armadura en la pantalla. Un hombre que convirtió su regreso en algo más grande que una carrera. Lo convirtió en una de las transformaciones personales más recordadas de Hollywood moderno. Y al final, cuando las luces se apagan, cuando los créditos terminan y cuando la fama deja de hacer ruido, lo que queda no es solo Iron Man. No es solo el Oscar. No es solo la imagen del actor elegante en una alfombra roja. Lo que queda es la historia de alguien que estuvo cerca de convertirse en una tragedia más de Hollywood y que, contra todo pronóstico, encontró la manera de escribir otro final. Un final donde la fama ya no parecía una máscara. Un final donde el pasado no desaparecía, pero tampoco mandaba. Un final donde Robert Downey Jr. no era recordado únicamente por haber caído, sino por haber vuelto.